Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día vamos a hacer esta linda blusa súper fácil y rápida de hacer con tan solo 2 rectángulos, así que comencemos. Los materiales que vamos a utilizar, bueno, yo voy a utilizar hilo de algodón. Recuerden que esto solo es una referencia, ustedes pueden utilizar el material que prefieran. Si desean que la blusa sea más fresca, pueden utilizar hilo de algodón. Si quieren que sea un poco más abrigado, pueden utilizar hilo acrílico, y es de acuerdo al gusto y a la preferencia de cada uno. Entonces este hilo de algodón es de esta marca Revés Derecho, solamente que yo los he ovillado. Ya después les voy a mostrar mi ovilladora que ahora tengo, porque así es más fácil poder sacar el hilo a la hora que vamos tejiendo. Pero bueno, ya en alguno de los videos les voy a mostrar. Entonces es de esta marca Revés Derecho, que me dice cotón 100% algodón, y me recomienda tejer con crochet número 3, y es con el crochet que voy a tejer. La prenda es con este de acá de 3 milímetros de grosor, que es el crochet que me recomienda la etiqueta del ovillo. Y también vamos a necesitar un crochet 2 números más, que en este caso sería el 5, porque para hacer las cadenas prefiero hacerlo con un crochet más grande para que las cadenas del inicio me queden más sueltas, porque no sé si se dan cuenta que cuando tejemos cadenas y después empezamos a avanzar el tejido, empieza a agrandarse y la parte donde empezamos queda como más ajustado, como más fruncido, porque las cadenas quedan más pequeñas que el tejido. Entonces prefiero hacer las cadenas con un crochet número más grande, y a la hora de tejer la prenda si lo tejemos con el crochet que recomienda la etiqueta, ya. Así que el material que ustedes utilicen, tejen la prenda con el crochet que les recomienda la etiqueta, y para hacer las cadenas la hacen con 2 números más del que les recomienda la etiqueta. Después vamos a necesitar aguja lanera y tijeras, y la cantidad que yo me he gastado para una talla S 100 gramos de cada ovillo, ya, para que se hagan una idea. Igual el material que vayan a gastar depende de la talla que lo vayan a hacer, pero más o menos para que se hagan una referencia de cuánto he gastado, me he gastado 100 gramos de cada color. Bueno, ahora sí, comencemos entonces con el tutorial. Bueno, ahora antes de comenzar les quería decir que las letras que salen acá abajo son los subtítulos del video, y ustedes lo pueden desactivar. Solo le hacen clic a la pantalla, sale un cuadrado que tiene 2 letras C y C, le hacen clic y se desactivan. También en ajustes y desactivar subtítulos, ¿ya? Entonces, siguiendo con el tutorial, miren, acá les voy a explicar. Nosotros vamos a tejer el punto Grammy, que es múltiplo de 3. Entonces ustedes tienen que tejer cadenas hasta que les dé la medida que necesitan. ¿Y cómo van a sacar la medida? Miren, esta sería la cabeza, no dibujo tan bien, pero para que me entiendan. Esta es la cabeza, este sería nuestro cuello, acá están los hombros, y esta es la cintura y las caderas. Entonces nosotros vamos a medir desde el hombro hasta la parte que queremos que nos llegue la blusa. En mi caso quiero que me llegue a la cintura, ya. Si ustedes quieren que les llegue a la cadera, entonces se miden del hombro hasta las caderas, o del hombro hasta el largo que ustedes quieren que les quede, ya. Siempre les recomiendo que utilicen otra prenda que les quede bien y les guste el largo, entonces se pueden guiar de ese largo también, o medirse cada uno, ya, o a la persona que se lo vayan a hacer. Entonces en mi caso, desde el hombro hasta mi cintura me da a mí 44 centímetros, y esto lo tengo que multiplicar por 2, que sería 88 centímetros, porque recuerden que vamos a tejer 2 rectángulos. Entonces este rectángulo va a ir desde la parte de adelante hasta la parte de atrás. Entonces es por eso que esta medida que le salga tiene que ser el doble, ya. Entonces en mi caso, como mide 44, el doble sería 88 centímetros. Entonces en total tengo que tejer cadenas hasta que me dé esta medida, que son 88 centímetros. Y mis cadenas tienen que ser múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir múltiplo de 3? Que vamos tejiendo cadenas y tiene que ir así. Por ejemplo, vamos tejiendo 3, 6, 9, 12, 18, 21. Eso es múltiplo de 3, ya que van contando de 3 en 3. Entonces 156 cadenas es múltiplo de 3, y justo me da esta medida que yo necesito, que son mis 88 centímetros. Entonces lo primero que se van a fijar ustedes, ahora les voy a explicar acá porque ya tejí la primera parte, el primer rectángulo ya lo tejí. Entonces es importante que siempre hagan una muestra de tensión. ¿Por qué les digo eso? Por lo que les explicaba al comienzo, que cuando uno empieza a tejer las cadenas, siempre las cadenas quedan más pequeñas, y cuando empezamos a tejer
ahí recién nos damos cuenta que el tejido se va agrandando, y ya cuando hemos avanzado unas 10 vueltas recién nos damos cuenta cuál es la medida real de nuestro tejido. Entonces lo que van a hacer ustedes es que van a tejer primero 20 cadenas, ¿ya? Y ahora les voy a enseñar el punto, cómo lo vamos a tejer. Entonces tejen las 20 cadenas y van a tejer el punto que ahora se los voy a enseñar por 10 filas. Entonces avanzan sus 10 filas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avanzan sus 10 filas con el punto que les voy a enseñar y se va a formar como un cuadrado. Entonces ese cuadrado lo van a medir. Y si ustedes ven que, por ejemplo, en 10 centímetros, aquí, ¿no? A mí me entran en 10 centímetros. Estos son unos bloques, ¿ven? Estos bloques que ven acá. Acá me entran en 10 centímetros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo sé que en 10 centímetros me entran 6 de estos. ¿Ven? Y si yo quiero, por ejemplo, que me mida 40 para una talla S, que normalmente talla S mide 40 centímetros de ancho. Entonces yo sé que si 6 me miden 10, yo tengo que multiplicar 6 por 4 veces para que me mida 40. Entonces serían 24 de estos bloques. ¿Ven? Entonces así se van guiando, ¿ya? Para que sepan cuántas cadenas van a hacer. Entonces por eso es que yo les digo que siempre es mejor que hagan una muestra y avancen 10 centímetros de altura, para que así sepan realmente cuánto les va a medir la prenda a la hora que ya la quieran hacer más grande, ¿ya? Entonces hacen su muestra, miden cuántos bloques le entra en su muestra. Entonces así van a saber cuántas cadenas realmente necesitan para la medida que ustedes quieran hacerlo, ¿ya? Entonces eso es lo que yo hice. Por eso es que ya sé que en mi caso, que son 156 cadenas, me mide los 88 centímetros que yo necesito, y 156 cadenas a mí me da unos 52 bloques más o menos. Entonces esos 52 bloques me dan mi medida que yo necesito, ¿ya? Entonces ahora vamos a empezar, y para empezar yo voy a comenzar con el color café, y como les dije, voy a empezar a tejer mis cadenas con un crochet de 5 milímetros. Entonces recuerden que si todavía no saben tejer, acá en la descripción del video siempre les dejo el curso básico para aprender a tejer, ¿ya? Y bueno, ahora sí, hacemos primero un nudo deslizado. Y voy a empezar a tejer mis cadenas hasta tener 156. Entonces voy contando ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, acá ya tengo 155 y 156 cadenas. Algo que me había olvidado, que al comienzo les dije que hagan su muestra con 20 cadenas, háganlas con 21 cadenas, porque tiene que ser múltiplo de 3, ¿ya? Porque este punto que vamos a hacer es múltiplo de 3, ¿ya? Entonces lo hacen con 21. Bueno, entonces yo acá ya tengo mis 156 cadenas. Voy a cambiar ahora sí al crochet que me recomienda la etiqueta, que es el número 3. Y voy a empezar a tejer contando acá. Voy a retroceder y cuento 1, 2, 3. En la tercera cadena voy a empezar a tejer mi primer punto alto. Ahí tejo un punto alto, y en esa misma cadena voy a tejer otro punto alto más las 3 cadenas de acá que me quedan acá. Ven, como cadenas de subida, por eso empezamos en la tercera. Estas cadenas van a contar igual como un punto alto, y los dos que he hecho en total serían 3 puntos altos, ¿ya? Y a esto lo vamos a llamar un bloque. Los bloques que les mostré al comienzo de la prenda van formados por 3 puntos altos cada bloque. Entonces ahí ya hice 3 en la misma cadena. Y ahora acá siempre abajo voy a contar 1, 2, 3, y en la tercera cadena vuelvo a tejer 3 puntos altos juntos. Entonces ahí tejo 1, en la misma cadena otro más, serían 2 puntos altos, y en esa misma cadena otro más, serían 3 puntos altos. ¿Ven? Ahí ya tenemos el segundo bloque de 3 puntos altos. Y de nuevo contamos acá abajo 1, 2, 3, y en la tercera cadena vuelvo a tejer ahí 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Y de esa manera vamos a tejer hasta llegar al final de las cadenas, ¿ya? Contamos siempre 1, 2, 3, y en la tercera cadena 3 puntos altos juntos, y así hasta llegar al final.
y se van a ir formando estos bloques de aquí. Entonces voy a tejer hasta llegar al final de mis cadenas, hasta el final, hasta acá, y volvemos. Llegué ya al final de las cadenas y en total me salieron 52 bloques. Ahora, para empezar la segunda vuelta, vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas, volteamos y nos vamos a pasar acá, miren, al primer espacio que está acá. Ya, entonces nos pasamos acá y tejemos 3 puntos altos en ese espacio. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. Lo otro es que no se preocupen si acá abajo las cadenas quedan sueltas, porque ya de ahí lo van a acomodar solamente. Ya, y ahí ya hice mis 3 puntos altos en el primer espacio y ven acá las 3 cadenas que hicimos, acá quedó un espacio. Y eso es lo que va a pasar en cada vuelta. Una vuelta va a haber aquí el bloque de 3 puntos altos, la otra va a tener un espacio, la otra el bloque de 3 puntos altos, y así va a ir intercambiando cada vuelta. Ahora les voy a mostrar con la otra prenda que está más avanzada, pero bueno, ahí en el primer espacio, después de las 3 cadenas, nos pasamos al primer espacio e hicimos los 3 puntos altos. Ahora nos pasamos al siguiente espacio aquí y volvemos a tejer 3 puntos altos ahí. Va 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? Así. Y volvemos acá y nos pasamos al siguiente espacio y seguimos tejiendo 3 puntos altos. Ahí va 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Ven? De esa manera vamos a tejer en cada espacio 3 puntos altos, en cada espacio que se nos presente, así 3 puntos altos en cada espacio hasta llegar acá al final y volvemos. Miren, ya estoy terminando la segunda vuelta y aquí al final, si se dan cuenta, acá está el espacio y acá hay un bloque. Entonces aquí en ese último punto alto tejemos un punto alto ahí encima de ese último punto alto y lo tejemos así. Pero como vamos a hacer cambio de color, ahora les voy a enseñar cómo. Miren, ven, y ahí ya me queda un agujero. Entonces siempre tiene que ir intercalando así entre fila y fila. Tiene que haber un bloque, espacio, así sucesivamente. Entonces acá terminamos en el último punto alto. Ya, entonces lo voy a hacer de nuevo porque vamos a hacer cambio de color. Entonces acá voy a hacer mi punto alto y en vez de cerrar con el mismo color, cuando hacemos cambio de color cerramos. Aquí voy a cambiar el color beige y dejo un poco de hebra porque después vamos a esconder esas hebras. Ya al final les enseño cómo vamos a esconder las hebras. Entonces cierro con el color que voy a utilizar ahora. Es en el caso de que lo quieran hacer de diferentes colores, porque igual lo podrían hacer de un solo color toda la blusa. Ya, entonces ahora vamos a hacer 2 nudos y voy a cortar, igual dejando una hebra un poco larga porque esa después la vamos a esconder. Ya, entonces así vamos a hacer el cambio de color siempre. Entonces ahora subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, volteamos y nos tocaría hacer la tercera fila o la tercera vuelta, miren. Y aquí ahora, si se dan cuenta, hay un espacio. Entonces estas 3 cadenas cuentan como el primer punto alto y acá dentro del espacio vamos a hacer 2 puntos altos más. Entonces ahí hacemos 1 y 2 puntos altos más las 3 cadenas, contarían como 3 puntos altos acá en el primer espacio. ¿Ven? Y después ya seguimos haciendo lo mismo, que en cada espacio vamos a tejer 3 puntos altos juntos. ¿Ven? En cada espacio tejemos 3 puntos altos y esa es la manera que vamos a tejer. Ahora les voy a decir cuántas filas he tejido yo y depende de la talla que lo vayan a hacer también. Entonces, si se dan cuenta, acá ven, acá siempre va a intercalar. Acá hay un bloque, un espacio, un bloque y así sucesivamente. Siempre subimos con 3 cadenas, pero acá al comienzo las 3 cadenas nos pasamos al primer espacio y acá en la tercera vuelta subimos con 3 cadenas, pero como ya estaba el espacio hicimos ahí los otros 2 puntos altos. Les voy a enseñar la otra prenda. Esta igual la voy a avanzar igual que esta, para que se den cuenta cómo es que vamos a ir avanzando. Miren,
Entonces acá, empecé por este lado porque acá están los hilos. Entonces aquí he empezado, miren, aquí he tejido 2 filas de café, 2 filas de beige, 2 filas de blanco, y así he ido tejiendo 2 filas de cada color y terminé con 4 filas en blanco. ¿Por qué? Porque, como les decía, depende de la talla. El ancho para una talla S es de 40 centímetros, para una talla M 42 centímetros, para una talla L 44 y para una talla XL 46 o 47 centímetros, ¿ya? Entonces esas medidas son referenciales. Igual siempre les recomiendo que midan otra prenda que les quede bien, y el ancho que les dé, pues ese ancho lo hacen. Entonces lo primero que hacen, en el caso de mi talla, que es una talla S, son 40 de ancho. Como son 40, tenemos que hacer cada rectángulo la mitad de la talla que lo vamos a hacer. Entonces, como yo necesito 40, entonces hago un rectángulo de 20 y otro rectángulo también de 20 centímetros. Entonces este me mide 20, ya lo he medido, y cada fila justo a mí me da 1 centímetro. Cada fila me mide 1 centímetro. Entonces he avanzado 20 filas en total, que me dan la medida de 20 centímetros que necesito. Ya, entonces ustedes lo que van a hacer es medir el ancho. Si lo hacen igual de 40 o 42 o 44, miden su ancho. Ya, en el caso que lo hagan, por ejemplo, de 40, y la mitad, hacen un rectángulo con la mitad, y el otro rectángulo lo hacen igual también con la mitad de su medida, porque recuerden que lo vamos a coser en la parte del medio, de adelante, y también en la parte de atrás. Ya, entonces acá voy a avanzar. Ya la tengo lista, son 20 centímetros de mi ancho, y ya saben que de largo en total son 88. Ya, y se ve así, ven, mi prenda se ve así. Acá que ya la terminé, así. Entonces ahora acá voy a seguir avanzando hasta tener igual mis 20 centímetros, haciendo los cambios de color, y después volvemos. Miren, acá ya terminé el segundo rectángulo y ya hice mis 20 centímetros que yo necesito para la mitad también. Lo único que voy a hacer es hacer una cadena. Dejen una hebra larga que nos va a ayudar a unir la parte del medio, y cortan. Yo ya corté y jalamos, y ahora lo que vamos a hacer es coser las dos partes. Miren, acá ya tenemos los dos rectángulos listos, ahí se ve completo. Entonces acá lo he doblado, ven, lo he doblado a la mitad, acá está doblado y acá igual. Entonces lo que vamos a hacer es dejar el espacio para el cuello, o para que entre la cabeza. Entonces yo estoy dejando acá, desde acá hasta acá, 15 centímetros. Igual en el otro rectángulo, de acá hasta acá 15 centímetros. La cantidad que vayan a dejar, si quieren dejan 15, 20, 25, depende del escote. Si ustedes se lo tienen que probar, y si quieren que les quede más escotado, pues dejan más centímetros. Si quieren que les quede más arriba, dejan menos centímetros, ya. Pero yo le estoy dejando 15 centímetros y lo he marcado acá, ven, y acá igual lo he marcado. Ahora les voy a decir cómo lo vamos a coser. Entonces esta parte de acá la voy a coser con esta parte de acá, y la parte de atrás con la parte de atrás. Y como pueden ver, acá dejamos hilo, entonces esto me va a permitir unir esta parte de adelante, y el hilo que dejé en la otra pieza voy a unir la parte de atrás. Fíjense bien que estén dejando los mismos agujeros o los mismos bloques para cada lado. Ya en este caso yo acá he dejado 8 bloques, y acá igual, y lo he marcado. Y en la parte de atrás también sé que hay 8, para que así nos coincida cada bloque con el bloque de la parte de atrás, ¿ya? Entonces ahora voy a coser y les voy a enseñar cómo lo vamos a coser. Miren, les quería mostrar que yo ya cosí acá en la parte de adelante. Ya cosí desde donde había marcado hasta acá abajo, ya lo cosí. Y también cosí uno de los costados, este de acá. Este también ya lo cosí, que vendría a ser el costado. Entonces ahora vamos a coser esta parte de acá de atrás y el otro costado, para que ustedes vean cómo lo he cosido. Miren, entonces vamos a coser esta parte de acá que nos falta. Entonces yo ya puse el marcador acá uniendo estos dos lados, y como tengo el hilo acá en la parte de abajo, voy a comenzar desde esta parte de abajo. Entonces con la aguja lanera lo que voy a hacer, miren, tienen que ir viendo que cada bloque vaya con el bloque de atrás, ya, para que así nos quede derecho. ¿Ven? Acá hay un agujero, un bloque, después sigue un agujero, un bloque.
tienen que ir viendo que cada uno dé con el de atrás, ¿ya? Entonces voy a agarrar acá un punto de este lado y voy pasando así. No jalen mucho para que esto no se frunza y quede bien, ¿ya? Y acá también agarro un punto de este lado y un punto del otro lado, ¿ya? Y voy jalando así. Y miren, cada bloque ya sabemos que cada bloque tiene 3 puntos altos. Entonces acá es más fácil porque agarro igual un punto de cada lado. Acá hay uno y paso así. A ver, acá se salió, para el otro lado era. Paso así, ¿no? Ese es el punto de ese lado. Ahí está, ahora sí. Hay que agarrar bien. Y acá un punto de cada lado. ¿Ven? Y acá sería el tercer punto alto que está en este bloque y agarro un punto de cada lado. Ven, y ahora me toca el otro bloque y también agarro ahí un punto de un lado y un punto del otro lado y voy jalando. En el siguiente también, y así tiene que coincidir cada punto, ya, para que así nos quede derecho y nos quede bien. Solamente estoy pasando de un lado para otro, ya, así de esta manera. Ven, voy a coser de esta manera hasta llegar acá, todo esto hasta llegar acá al final donde he marcado, y volvemos. Miren, acá ya llegué hasta la parte de arriba y acá en el último punto voy a hacer un nudo. Entonces voy a pasar acá por encima y hago un nudo. Si desean hacen 2, 3 nudos, como ustedes vean, que lo aseguren bien. Acá hice otro nudo y ahora vamos a esconder la hebra. Para esconder la hebra lo que yo hago es ir pasando así, como retrocediendo adentro del tejido. Sigo retrocediendo acá, más o menos hasta acá, ¿ya? Yo retrocedo, vuelvo a avanzar y vuelvo a retroceder. Miren, acá voy a retroceder un poco de nuevo, como para que ahí quede bien asegurado el tejido, y ya de ahí después ya lo corto. Entonces acá ya voy a cortar, y de la misma manera pueden esconder las demás hebras igual de lo que nos ha quedado acá al comienzo y de las que van a coser. Terminan de hacer el nudo y avanzan, retroceden, avanzan de nuevo y de ahí cortan el hilo. Miren, ahora para coser acá la parte de los costados, lo primero que vamos a hacer es dejar espacio para la parte de los brazos, ¿ya? En mi caso he dejado de acá hasta acá 20 centímetros para la parte de mi brazo. Depende de la talla y depende de cada uno cuánto quiera dejar. Por ejemplo, en una talla S 20 centímetros, en una talla M 21, una talla L 22 centímetros. Igual siempre les recomiendo que midan otra prenda. Fíjense cuánto es el espacio que dejan para la manga y de acuerdo a eso, o también se lo pueden probar y se fijan cuánto espacio quieren dejar, ya. Pero les doy una referencia que yo estoy dejando 20, pueden dejar 20 centímetros, 21, 22 o 23 centímetros. Depende de cada talla. Entonces acá estoy dejando 20 y tengo que coser de acá hasta abajo. Entonces voy a empezar por la parte de abajo. Aquí he agarrado hebra porque acá no dejé hebra. Entonces empiezo igual por la parte de abajo, pero como por este lado hemos empezado con las cadenas que hicimos más grandes, entonces lo que yo voy a hacer, miren, vamos a empezar aquí justo donde está. Ahí yo tengo un bloque de 3, entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a asegurar ahí haciendo primero un nudo y después igual voy a esconder esa hebra. Entonces voy a asegurar ahí con un nudo y después me fijo igual que cada lado coincida, ¿ya? Y lo primero de acá donde está el agujero es agarrar acá una cadena de cada lado hasta llegar a la parte del bloque. Es lo que les quiero enseñar, porque en la parte del bloque, para que no quede suelto, como las cadenas estaban un poco más grandes, lo que voy a hacer, miren, acá está la parte donde está el bloque. Entonces en vez de agarrar acá el lado de las cadenas, vamos a agarrar abajo donde están los puntos altos,
Ya vamos a agarrar un poco más abajo el punto. Entonces lo voy a agarrar ahí en medio, ahí justo abajo de la cadena, para que así me quede mejor el acabado. ¿Ven? No acá arriba, sino un poco más abajo. Voy a agarrar el punto de adelante y el punto de atrás. Así, de esta manera. ¿Ven? De esta manera lo voy a ir cosiendo igual, pasando de un lado para otro. Acá en el espacio, si agarro acá las cadenas, porque ahí solamente tengo para agarrar esa parte de las cadenas. ¿Ven? Una cadena de cada lado. De esta manera. Y cuando llego acá donde está el bloque, lo agarro de un poco más abajo donde está el punto alto, así, de la misma manera, pasando de un lado para otro, pero agarrando el punto alto. Ahora les voy a enseñar cómo se ve. Miren. Entonces cuando ustedes lo ponen al derecho, miren, queda bien cosido. ¿Ven? Se ve mejor así, para que no se vea suelto el lado de las cadenas. Entonces voy a coser igual así por todo esto hasta llegar acá, y dejan el espacio de su manga. Lo mismo hacen del otro lado, ya, del otro lado, que acá yo ya lo cosí. ¿Ven? Lo mismo ustedes van a hacer del otro lado, también dejan el espacio para su manga. Y la parte de acá adelante la cosen igual. Miren, esta es la parte de adelante. Ven que acá está el espacio. Ahí se cayó el centímetro, pero bueno, ahorita lo recojo. Entonces acá está el espacio para la cabeza, y cosen lo mismo que hemos cosido por la parte de atrás, la parte de adelante lo mismo. Ya voy a terminar de coser todo y ya les muestro cómo vamos a hacer las terminaciones de los bordes. Miren, cuando ya terminamos de coser todo, ven que nos queda así la parte acá del escote. Queda la verdad súper lindo. Acá también a los costados ya terminamos. Y les quería mostrar que yo acá en la parte de la manga le hice un borde de puntos bajos. Le hice 3 filas en puntos bajos, pero con algunas disminuciones que ahora les voy a enseñar cómo, porque a mí me gusta que la manga quede un poco más ajustada, ¿ya? Pero en el caso de que no quieran que la manga les quede ajustada a su brazo, entonces no hacen las disminuciones. Ahora les voy a explicar cómo. Entonces ven, acá le hice los bordes. Ahora lo vamos a hacer acá para que vean cómo lo hice. Entonces aquí queda la manga, y lo que yo he hecho es, primero hacemos un nudo deslizado y vamos a empezar por la parte de acá abajo. Y si se dan cuenta, aquí tenemos los agujeros, ¿verdad? Que están entre los bloques de 3 puntos altos. Entonces yo he empezado a hacer 3 puntos bajos en cada agujero, ¿ya? Y así estoy haciendo disminuciones. ¿Por qué? Porque miren, primero ingreso acá, hago una cadena, y en ese primer agujero empiezo a hacer 1, 2, 3 puntos bajos en ese agujero, y aprovecho en esconder esta hebra con la que he comenzado, ¿ya? Y ahora acá se supone que en el bloque de 3 puntos altos también debería ser 3 puntos bajos aquí. En el agujero 3, acá 3 en el bloque, 3 en el agujero y 3 en el bloque. Ese es en el caso de que no quieran que la manga les quede ajustada y quieren que les quede así sueltita. Por eso antes de hacer esto se lo tienen que probar. Si les gusta que les quede así, cuando queda así sueltita, acá queda más suelta la manga, ¿ya? Si les gusta así, pues hacen en cada agujero 3 puntos altos, y acá donde están los bloques también aquí hacen 3 puntos bajos, ¿ya? En el agujero y en cada bloque. Pero en el caso de que quieren que la manga le quede más ajustada, van a pasarse, después de hacer los 3 puntos bajos acá dentro del agujero, acá no hacen nada y se pasan al siguiente agujero. Y vuelven a hacer acá 1, vamos escondiendo esa hebra, 2 y 3 puntos bajos. ¿Ven? Entonces me paso al siguiente, no tejo en los bloques sino solamente en los agujeros, y en cada agujero hago 3 puntos bajos. Ahí va 1, 2 y 3 puntos bajos. ¿Ven? De esa manera voy haciendo disminuciones y se me achica un poco la manga, ¿ya? Ese es en el caso de que ustedes quieren que también la manga les quede más ajustada. Bueno, y entonces así voy a ir haciendo 3 puntos bajos en cada agujero, en todos los agujeros por toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá, y volvemos. Miren, acá ya di toda la vuelta y llegué hasta acá, y ahora en el primer punto bajo que tejí hago un punto deslizado, una cadena, y sigo tejiendo acá
un punto bajo en cada punto. Voy a tejer esta que sería la segunda vuelta y una vuelta más, o sea 3 vueltas para darle este borde a la manga y volvemos. Miren, ya di las 3 vueltas de puntos bajos. Ahora acá lo voy a unir con un punto deslizado, hago una cadena y dejo una hebra corta que voy a esconder adentro del tejido. Ya saben que lo escondemos entre los puntos, volvemos a regresar, volvemos a avanzar, así para que se esconda bien. Ya, entonces lo mismo vamos a hacer en la otra manga, que acá les había enseñado que también ya lo hice en la otra manga. Entonces ya quedó este borde de esta manga. Ahora vamos a hacer puntos bajos también acá en la parte del escote y la parte de atrás. Ahora vamos a empezar a hacer puntos bajos acá en la parte del escote y la parte de atrás. Entonces escogemos un lado, este ya sería la parte de atrás, hacemos un nudo deslizado y aquí ven que acá sí están definidos los puntos. Entonces en cada punto, en cada uno vamos a hacer un punto bajo. Ya, entonces voy a empezar por este lado y este ya sería la parte de atrás de mi tejido, porque ahí voy a comenzar y ahí también voy a cerrar. Ya, entonces ingreso ahí con mi nudo deslizado, hago ahí una cadena y en ese mismo punto empiezo a tejer mi primer punto bajo. Voy a aprovechar en esconder esta hebra mientras voy tejiendo. Y acá lo que voy a hacer es en cada punto que se me presenta voy a ir haciendo así, ven, un punto bajo en cada punto, voy escondiendo mi hebra así de esta manera. Lo bueno es que acá en este lado los puntos sí están definidos, entonces es más fácil tejer un punto bajo en cada punto por todo el borde. Ven, de esa manera voy a tejer todo este borde por la parte de atrás, acá atrás, y termino de nuevo aquí. Hago un punto deslizado, una cadena, dejo una hebra corta y van a esconder adentro del tejido la hebra, así como les enseñé en la parte de las mangas. Miren, ya le hice acá todo este borde de puntos bajos. Entonces ahora vamos a hacer en la parte de acá abajo. Fíjense bien, este sería, no, este es el lado del revés, de la parte de atrás, perdón. Entonces igual por la parte de atrás de abajo, así como la parte de atrás de delante, por la misma parte de atrás de abajo vamos a comenzar, ya para que ese sea la parte de atrás. Entonces al medio vamos a comenzar, y acá como ven también hay agujeros, bloques, agujeros, bloques, pero acá voy a tejer 2 puntos bajos en cada agujero y 2 puntos bajos acá en el bloque, así en cada, o sea, en cada fila voy a tejer 2 puntos bajos. Entonces comienzo aquí, el borde de abajo lo voy a hacer en color café igual, todo el borde en color café. Voy a empezar acá y ingreso, igual hago cadena y acá voy tejiendo y voy a ir escondiendo la hebra con la que he comenzado. Entonces ahí jalo y en ese primer espacio voy a hacer 2 puntos bajos, y ahora acá en esta fila donde está el bloque voy a hacer ahí 1 y 2 puntos bajos. En la siguiente fila donde esté el espacio hago 1 y 2 puntos bajos y aprovecho en ir escondiendo la hebra. Y ven, así voy a tejer todo el borde, todo el borde hasta llegar acá de nuevo. Lo uno con punto deslizado y le voy a dar igual 3 vueltas en puntos bajos. Acá va una, le voy a dar 2 más. Voy a terminar con punto deslizado y esconden la hebra. Bueno, acá ya terminé de hacer acá en la parte de abajo igual el borde de 3 filas de puntos bajos y me quedó así. Espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario de qué les pareció. Si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos. Chau, chau.